Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Para los que no te conocen, ¿podrías contarnos quién es René Fuentes, dónde naciste, cómo llegaste a Montevideo, a qué te dedicas? En resumen, vamos a hacer un resumen de eso porque es largo el recorrido. Digamos que soy ciudadano natural cubano, nací en el oriente de Cuba, lo cual es muy importante para mí, haber nacido en el oriente de Cuba. Nací en una provincia del oriente de Cuba y en una ciudad específicamente llamada Bayamo. Nací en un barrio de la periferia de Bayamo, lo cual también es muy importante para mí porque, bueno, sobre eso he escrito mucho. Y en 1995 visité por primera vez Uruguay. Vine como escritor joven, con ya 2 libros publicados en Cuba y varios premios nacionales. Y regresé al año siguiente a presentar la publicación de mi primera novela y mi primer libro en el Uruguay, ¿no? 1996. Esa novela fue Las trampas del paraíso, que en ese momento vino a decir muchas cosas que no se, vamos, ni siquiera se imaginaban de lo que ocurrían en Cuba en ese momento. Y bueno, fue una gran explosión esa novela. Por lo menos para mí me costó el exilio, no pude regresar a Cuba, Cuba me dejó ahí como esperando. Uno salía con un permiso de 90 días y tenía que otra vez tener un sello en el pasaporte para poder entrar a Cuba. Una situación muy difícil, ¿no? Entonces eso me generó que en 1996 no pude volver a Cuba, estuve 6 meses, bueno, en una situación, una especie de limbo diplomático porque no podía regresar, no tenía permiso de mi país de origen, no podía irme del Uruguay porque se me venció el pasaporte y entré en una especie de terreno de nadie que bueno, el 27 de febrero de 1997, o sea, empezando el año siguiente, fui al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y pedí asilo político. Fui el primer cubano en pedir asilo político en el Uruguay. Asilo político que 3 meses después me negaron. Y bueno, yo seguía sin documentos, haciendo trabajos de cualquier tipo, vamos, trabajos honorables, pero sin documentos, o sea, trabajando en negro. La gente empezó a decirme cuánta cosa se le ocurría a favor y en contra. Viví cosas muy difíciles, extrañas, pero que me cambiaron muchas maneras de percibir, entender y expresar la vida. Dormí en la calle, las personas que me conocían se alejaron, iba a todos los medios de comunicación o escribía para denunciar toda la situación que yo había vivido, ¿no? Bueno, me enfrentaba con aspectos políticos en el panorama político precisamente del Uruguay en esa época. Fue muy difícil. Y bueno, así logré empezar, ¿no? Bueno, el Uruguay finalmente me tuvo que dar una identificación, una cédula de identidad provisoria. Ahí empecé a trabajar, no en lo que había estudiado, no en lo que hacía, sino empecé a trabajar en un estudio fotográfico como cadete. Sacaba, ponía rejas, llevaba rollos de filmación y ese fue mi comienzo en el Uruguay, ¿no? Hoy en día, ¿a qué te dedicas? No, hoy en día me dedico a lo que me dedicaba desde los 23 años. O sea, yo hice mi tesis, yo me gradué en la Escuela Nacional de Artes de Cuba, en la especialidad de teatro, y dirección y dramaturgia. Y bueno, en definitiva, como lo hice desde muy temprano, hacía mi tesis y ya dictaba clases. Yo empecé a dictar clases de historia del teatro universal. Fue mi primer trabajo en Cuba, ¿no? Y bueno, hoy
ya hace más de 28 años cumplidos, casi 29, que en el Uruguay soy profesor, ¿no? Pero vamos, que he trabajado mucho en el ámbito de la edición, mucho en el ámbito del periodismo cultural, y bueno, y la docencia, ¿no? Que es el trabajo que más me ha acompañado como escritor, pero sobre todo como ser social en el Uruguay, ¿no? Como ubicación cívica en el Uruguay. Formar o compartir en el proceso de formación de jóvenes uruguayos en tantos ámbitos y principalmente en la Universidad del Uruguay, para mí ha sido, vamos, mi vida en el Uruguay, ¿no? Además de mi familia y bueno, y escribir mis libros y demás, pero cívicamente ha sido mi principal incidencia, mi principal espacio, ¿no? ¿Te recordás cómo fue tu primer acercamiento, tu primer contacto con la NSI? Sí, sí. Lo tengo muy claro. Yo diría que el primer acercamiento y diferentes pasos. Te puedo decir que, y bueno, no por gusto refería anterior a determinadas situaciones, yo me considero un ser que he podido vivir el arraigo y el desarraigo y la elección, siempre al principio de elegir mi libertad. Mi libertad individual, mi libertad de credos, mi libertad de religión, mi libertad de todo. Eso me ha costado mucho, pero lo sostengo. Y bueno, yo creo que con la NSI tengo una relación tan profunda que solamente algunas personas lo pueden saber así. Inicialmente, digamos, para que tengas una idea, 2014, 2013, vine las primeras charlas acá, las primeras presentaciones. Ya tenía una inquietud muy clara, muy fija. Yo diría más clara que fija, porque la fijeza a veces no es buena, pero muy clara de lo que quería para mí en otra etapa de la vida, ¿no? O sea, haber perdido un país, haber perdido una identidad natural, tener ya la posibilidad de viajar con el pasaporte mío uruguayo, tener la posibilidad de publicar, de tener reconocimientos en el Uruguay, fuera del Uruguay, tener una familia constituida también en el Uruguay. Bueno, eran cosas que ya tenía. Pero interiormente, si algo aprendí en los momentos más duros del exilio, es que uno debe tener convicciones con y sin todo lo demás. Y en esa convicción mía, ahí empecé a acercarme al NSI, porque había algo que pasaba acá, que tenía conexión con algo que yo encontré en la visión de lo que a mí me atrajo al judaísmo, que fue la libertad incondicional del ser humano y los principios en cualquier ámbito, en cualquier dimensión, de lo que uno es como persona y de la manera en que uno se para en el mundo. Para mí eso fue el punto de partida de mi acercamiento al NSI. Y bueno, en definitiva, hice varios cursos de todo tipo relacionados con la cultura judía, la identidad judía y la religión judía. Mis hijos, bueno, los hice venir acá. ¿Hicieron la bar mitzvah? Sí. Pero eso fue después, ¿no? Ya en lo personal empecé a vivir determinadas instancias del judaísmo. Después en lo familiar también. Y te diría que en el 2016 pasó algo sustancial. Yo empecé a tener varios reconocimientos por varios libros fuera del Uruguay, ¿no?
Y, y generalmente varias personas en el Uruguay que me conocían y demás, me decían, mira René, mantente como cubano, que por eso vas a pasar varios filtros, ¿no? Acá y fuera de acá. Sin embargo, yo en el 2016 dije, bueno, voy a acelerar todo el proceso de lo que se llama conversión. Para mí no es conversión, yo no me convertí de nada, yo elegí un camino y por ese es el que voy. Pero en definitiva hice todo el proceso, lo aceleré y en el 2017 lo concreté. Recuerdo que me fui a España a recibir un premio en ese 2017 y ya dije, bueno, tenía las fechas, todos para el examen rabínico y demás. Llegué al Uruguay, hice todo el proceso, rendí el examen con el tribunal y demás. Y la gente me decía, ¡wow, qué bueno lo de España y más! Yo realmente lo que estaba más contento Era de que habías venido a Uruguay. era de que había venido al Uruguay, había pasado todo el examen y demás. Y eso me dio otro... Pero ese acercamiento tuvo muchos caminos posteriores, ¿no? Ahí sí entra, bueno, la Abad de mi hija y el Abad de mi hijo. Entra, yo qué sé, otros cursos, otras instancias acá. Venir justamente, bueno, cada viernes el Shabbat o el Kabbalat Shabbat acá. Yo qué sé, otros festejos. Viste que las festividades judías es como que son como los horizontes del año, ¿no? Todo el porqué de cada una de ellas, en el vínculo con la vida. Entonces, bueno, ahí pasó a otras cosas. Pasó a mi escritura, pasó a mi manera de ver el mundo, de acercarme, pasó a otras cosas que uno no dice, pero que están ahí. Y para mí eso también es el judaísmo. ¿Cómo se relaciona tu familia con la NSI? Yo creo que toda mi familia constituida en el Uruguay ha tenido y tiene diferentes vínculos. Por las edades, por las etapas, por los momentos fundacionales de toda mi familia, están relacionados con la NSI. Te digo lo último que te podría decir de eso. En febrero de este año me casé acá, en este mismo salón, ¿sí? Con mi esposa, que llevamos ya por lo civil casados 22 años, ¿sí? Y 23 juntos. Pero dije, no, para mí lo importante ahora es no casarnos por lo que ya estamos casados. Casarnos por eso, por lo que nos acompaña y nos trasciende. Y realmente se lo decía a Dolinsky, ¿no? Se reía, le decía, no, René, ¿cómo vas a estar nervioso por eso? Estaba tan nervioso como si fuesen un chico, yo qué sé, un adolescente, ¿viste? O un joven, nada, es la trascendencia absoluta. No está ni siquiera en los actos ni en las obras, está en el sentido que le damos. Para mí, lo más sublime en mi amor con mi esposa, además de los hijos que tenemos, además del hogar que tenemos, es estar casados en el modo más profundo de donde nos acercamos y los unimos. Eso. Qué lindo, la verdad, lindas palabras. Te quiero hacer una última pregunta y con esto cerramos. Hablaste del exilio, de no poder regresar a Cuba, de estar en Uruguay, de la búsqueda de los caminos. En medio de esa soledad y habiendo conectado con la gente de la NSI y con la comunidad, ¿qué se siente estar acompañado y estar respaldado por una comunidad como la de la NSI? Para mí es fundamental. Yo valoro mucho, fíjate, el concepto de escuela y el concepto de maestro. Un rabino o una maestra, un maestro, ¿no? Morá o moré, ¿sí? Y la propia estructura de cómo uno se acerca y los espacios que encuentra en el ámbito judío, para mí son formas múltiples de enseñanza. Una de las cosas más lindas para mí, más profundas, que yo le encuentro al judaísmo es que uno siempre es un principiante.
como decía Chaplin, ¿no? Del actor y del cine, que en la película Candileja se lo dice así textualmente: todos somos principiantes, pero en el judaísmo yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sos un principiante siempre en el conocimiento, siempre tienes mucho más para aprender, pero tienes un eje espiritual y un eje moral que siempre el judaísmo te da. Te da convicciones. Entonces acá, en todas las épocas, en todos los momentos, siempre es un espacio de convicciones, siempre un espacio de representación. Yo recuerdo del rabino anterior, bueno, la gente decía, bueno, cambió el rabino, pero para mí con Dolinsky, Daniel Dolinsky, tengo muchos momentos buenos, malos. Es decir, malos quiere decir, por ejemplo, ir al cementerio, ¿no? por la muerte de un familiar, un ser querido, o buenos, yo qué sé, cualquier festividad, cualquier celebración, o con tantos, ¿sí? Miembros de la comunidad. Pero en definitiva yo creo que ese es el espacio de donde encontrás una visión del mundo, que te sientes parte, que te ampara y que te trasciende. Eso es muy importante para mí también. Los espacios que te trascienden, no los espacios que vos los trascienden, no, que te trascienden, te preceden y te trascienden. Bueno, para mí eso es también la NSI. Bueno, René, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es lo que quiero ser siempre.